@Alianza con Dios o en Facebook Alianza con Dios Iglesia Cristiana. Buenos días, iglesia, buenos días a todas las personas que nos están viendo. Quizás es un poco extraño no podernos reunir y hacer la alabanza como siempre la hacemos, pero te invito a que dispongas tu corazón para que sea un tiempo donde el Señor nos hable, donde en nuestros hogares, allí en donde están, podamos levantar juntos nuestra voz para adorar y exaltar a Dios. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, papá, porque te tenemos, Señor, y en estos momentos, Señor, de dificultad, de incertidumbre, tenemos la certeza de que estás con nosotros. Tenemos la certeza de que cumplirás tu promesa. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres nuestra seguridad. Gracias, Jesús, por este tiempo. Gracias, Señor. Escucha el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán, esa es mi
que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Dile, tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá, de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Tú eres quien tiene el control, Señor, de lo que vendrá. Tu amor es el que nos da paz, el que nos levanta y nos da la seguridad de confiar en ti, Señor. En ese amor bondadoso, en ese Dios bueno, en ese Dios incalculable, en ese Dios maravilloso. Es el que hoy podemos seguir adorando, que hoy tenemos la certeza, Señor, de que nos has hecho libres en tu amor, que has sido bueno, bueno y bueno en gran manera. Hoy permítenos seguir adorándote y poder declarar tu gracia, oh Dios, nunca ha fallado, Señor. Te amamos, Señor. Te amo, Dios. Oh, tu gracia nunca falla. Todos mis días has estado junto a mí. Desde que abro mis ojos y al volver a dormir, yo cantaré. Qué bueno ha sido Dios. Digamos una vez más todos unidos: te amo, Dios. Te amo, Dios. Oh, tu gracia nunca falla. Todos mis días has estado junto a mí. Desde que abro mis ojos y al volver a dormir, yo cantaré. Qué bueno ha sido Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido buena, Dios. Con cada respirar que tengo, yo cantaré. Qué bueno ha sido Dios. Amo tu voz y has guiado con tu
nosotros, toda mi vida ha sido tan fiel, Señor. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido bueno, Dios. Con cada respirar que tengo, yo cantaré. Qué bueno ha sido Dios. Dile, yo cantaré. Yo Cantaré, qué bueno ha sido Dios. Yo cantaré, qué bueno ha sido Dios. Espíritu Santo, le damos gracias por este momento. Invitamos a nuestro pastor Miguel Mota a que nos pueda compartir la palabra del día de hoy. Amén. Querida familia, muy buenos días. Dios les bendiga. Hoy es domingo, un domingo muy especial. Hoy estamos celebrando el domingo de la Pascua, ¿no? Es la entrada de Jesucristo a Jerusalén, esa entrada triunfal que hizo el Señor montado en un pollino, con lo cual se cumplió una de las profecías que se anunciaba acerca del Mesías. Pero algo que es muy importante es que nosotros permitamos que realmente Jesús entre a nuestra vida y forme parte de nuestro ser. A veces nos descuidamos un poco con la educación para nuestra familia. Yo quiero centrarme un poco sobre ese estudio de cómo podemos hacer para que Jesucristo entre a nuestro corazón y sea el Señor de nuestra vida. Y para adelantar este tema, quiero basarme en el Padre Nuestro. Fíjense que todos oramos el Padre Nuestro, todos lo hemos orado alguna vez, y es responsabilidad de nuestros padres enseñarle a nuestros hijos un fundamento espiritual que perdure. Los niños normalmente sufren de una gran cantidad de situaciones de inseguridad porque no saben que pueden ser hijos de Dios, y muchas veces son sujetos a bullying y a mucho maltrato en los colegios de sus compañeros, etcétera, y crecen con algunos complejos porque no conocen su verdadera identidad, porque no conocen al Señor, su Dios. Amén. Y el libro de Deuteronomios, en el capítulo 6, versículos del 6 al 9, nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las llevarás y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y aquí este mandamiento es un mandamiento para los padres principalmente, ¿no? Nosotros como padres de familia tenemos la responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios. Pero esto es algo que no es muy común que se dé, a pesar de que vivimos en familias cristianas. Y por esa razón, hoy quiero exhortarlos a que aprovechemos este tiempo de coinonía, este tiempo que tenemos para compartir con nuestra familia y podamos enseñarle a nuestros hijos ese fundamento espiritual para sus vidas que va a traer gran cantidad de bendiciones para ellos, y no solamente para ellos, sino para sus hijos después de ellos. Y yo quiero invitarlos, hermanos, a que procuremos aprovechar este tiempo de cuarentena para mejorar la relación con nuestros hijos. Ellos siempre tienen algunos argumentos contra nosotros, ellos siempre han desarrollado cierto tipo de conductas de rebeldía, y quizás porque no se sienten perdonados. Es importante que nosotros entonces abramos nuestro corazón y permitamos que ellos también abran su corazón y que podamos restaurar esa relación de padres e hijos que es tan importante para que podamos vivir en armonía. Dice la palabra de Dios que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice que es como el buen óleo que baja por la barba de Aarón y rueda por sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, porque Dios decreta allí bendición y vida eterna. Así que como padres de familia tenemos la responsabilidad de mantener nuestra familia en armonía, en completa armonía. Y esta es una responsabilidad que nosotros como sacerdotes del hogar tenemos que asumir y tenemos que esforzarnos por lograrla. La armonía en el hogar trae mucha bendición para nuestra casa, para nuestros hijos, para nuestra familia.
y debemos evitar provocar a ira a nuestros hijos. Dice en el libro de los Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. De tal manera que es muy importante que nosotros establezcamos muy buena relación con nuestros hijos. Y esto significa que tenemos que tener siempre un ánimo constante. Nosotros como padres tenemos que tener un ánimo constante, no que nuestros hijos no sepan cuál es nuestro carácter, no saben pues, recuerdo el caso de un amigo que vino a consejería, un joven, y le pregunté cómo era la relación con su padre. Y él me dijo, no, la verdad es que no es muy buena, yo no sé cuándo mi papá me va a pegar o me va a abrazar, es impredecible. Y esto muestra que tenemos que tener un estado de ánimo bien constante. Tampoco tenemos que hacerles exigencias muy altas a nuestros hijos, que a veces les ponemos unas exigencias tan altas que provocamos frustración. Y debemos procurar más bien que ellos mismos vayan desarrollando esa relación conjunta en la familia que va a llevarnos a poder compenetrarnos el uno con el otro. El mandamiento de enseñar a nuestros hijos no es opcional. Así como el mandamiento para los cristianos de hacer discípulos no es opcional. Por eso esta prédica no solamente es para los papás, sino para cada uno como cristianos, en donde vamos a ver una herramienta que nos va a poder servir para compartir del amor de Dios con otras personas. Y la idea es que nunca es tarde para empezar. Puede ser que usted haya descuidado esta responsabilidad de educar a sus hijos, a su familia, en la palabra de Dios, pero nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para empezar a enseñarle estas verdades del Evangelio a sus amigos, a la gente que usted conoce. Nunca es tarde para empezar y puede empezar a hacerlo ahora. Cuando nosotros lo hacemos, definitivamente vamos a generar en ellos una bendición tremenda que se va a transmitir no solamente a su vida, sino a sus hijos también y a los hijos de sus hijos. Porque cuando conocemos al Señor y cuando cambiamos nuestra vida y cuando el Señor empieza a formar parte integral de nuestra vida es transformada por completo. Y no solamente la vida nuestra, sino también nuestras generaciones, nuestra descendencia va a ser bendecida por Dios. Así pues que nunca es tarde para empezar a educar a nuestros hijos, no importa si tienen 50 años o si tienen 70 años o si tienen 20 o si tienen 10 años. No importa si la persona que tenemos y a quien queremos enseñarle la palabra de Dios sea mayor que nosotros. No importa. Siempre hay un momento para cada uno. Y el Señor nos dará la gracia para poder llegar y para poderles enseñar estas verdades del Evangelio. Nunca es tarde. Mientras estemos vivos y ellos estén vivos, será un momento propicio para conocer de la palabra de Dios. Algunos padres o algunas personas se preguntarán, no, pero ¿cómo voy a enseñarle y cómo voy a ejercer esa responsabilidad si mis hijos ya son adultos, ellos son grandes? De pronto ya están hasta casados, tienen su hogar y no me van a escuchar seguramente. Además son más exitosos que yo y pudiéramos considerar que no nos van a escuchar y no nos van a creer. Pero quiero decirles que la palabra de Dios es eterna y de nada nos sirve ganar el mundo si vamos a perder nuestra alma. Tenemos que saber que los tiempos van cambiando y en la medida en que nosotros vamos llevando nuestra vida, siempre vamos a encontrar oportunidades en las cuales vamos a necesitar de Dios. Y hay situaciones que se escapan de nuestras manos, como por ejemplo la que estamos viviendo en este momento, en esta cuarentena. Nadie tenía planificado quedarse en su casa durante todos estos días. Hemos tenido que hacerlo en una forma intempestiva. Muchos ni siquiera alcanzaron a organizar la forma de poder trabajar desde casa de una forma adecuada, sino que nos tocó de un día para otro no salir y guardar esta cuarentena. Y asimismo, se nos presentan situaciones difíciles en donde vamos a necesitar de Dios. Y esta es una excelente oportunidad, no solamente para buscar de Dios, sino también para enseñar a nuestra familia sobre un fundamento firme que es clave para la bendición de Dios en la familia. En el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice: y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué tremendo, ¿verdad? Esto es una advertencia que el Señor nos da
si nosotros no educamos a nuestros hijos. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y realmente vemos que muchas veces la vida de nuestros hijos puede ser destruida, la vida de la gente, de nuestros amigos, puede ser destruida porque simplemente ellos no tienen en cuenta a Dios. Y de ahí la importancia de que nosotros les enseñemos a tener en cuenta a Dios en sus decisiones, en sus vidas, que puedan tener unos fundamentos firmes sobre los cuales manejar su vida y poder vivir una vida de bendición y de prosperidad, que es la que el Señor nos ofrece. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y esta palabra realmente es una advertencia y implica que todo lo que no tenga que ver con Dios va a ser destruido, va a pasar, se va a caer a pedazos. Y así sea una profesión, así sea la vida de una persona, así sea un negocio, si no lo estamos manejando de acuerdo con los criterios que Dios quiere, seguramente no van a prosperar. Pero quiero darles una noticia bien importante, y es que cuando nosotros hacemos la obra de Dios y compartimos las verdades del Evangelio, no solamente a nuestros hijos, sino a nuestros amigos, la bendición que Dios decreta para ellos es una bendición transgeneracional. En el Salmos 78, versículos 5 y 6, dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos, para que sepa la generación venidera y los hijos que les nazcan, y los que se levanten se lo cuenten a sus hijos. O sea, estamos hablando de 5 generaciones prácticamente del propósito de Dios con las enseñanzas bíblicas. O sea, son 5 generaciones. Primero nuestros padres, luego que se le enseñan a sus hijos, que somos nosotros, luego nosotros se los enseñamos a la generación que viene, que son nuestros hijos, luego nuestros hijos se lo enseñan a sus hijos, que son nuestros nietos, y luego los nietos se los enseñan a los bisnietos. Estamos hablando de 5 generaciones, y este es un mandamiento transgeneracional que nosotros debemos cumplir. Pero es que también la bendición es transgeneracional. Cuando nosotros lo hacemos, la bendición de Dios va a estar en nuestra familia, en nuestra descendencia, y este fundamento espiritual va a traer una gran bendición. Y solamente por el hecho de usted compartir este fundamento espiritual, posiblemente le está hablando a 5 generaciones más adelante, y por causa de ese trabajo que usted va a estar haciendo en su familia o en la familia de un amigo suyo, va a ver que se va a decretar que un miembro de esa familia o de su familia va a hacer cosas grandes para el Señor. Así pues que la bendición de Dios pasa de generación en generación hasta que logremos y tengamos un resultado exitoso en nuestra vida y en nuestras generaciones. Muy bien, entonces, para compartir la palabra de Dios a veces necesitamos algo que la gente conozca bien y que sea familiar para ellos. Y hoy quiero basarme en el Padre Nuestro para compartir del carácter de Dios para nuestras vidas y el propósito que Dios tiene con nuestras vidas y lo que Dios puede hacer para nosotros. El Padre Nuestro tiene 8 verdades importantes que son incluso el antídoto para los problemas emocionales que manejan nuestros hijos y que manejan la gente en general. Y esto no solamente es para nuestros hijos, sino para todas las personas. Cuando nosotros compartimos la palabra de Dios y les enseñamos estas 8 verdades del Padre Nuestro, la gente va a poder entender que Dios realmente es un Dios real. Jesucristo nos enseñó esta oración del Padre Nuestro. Y de hecho, la oración es muy importante. Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. No le dijeron, Señor, enséñanos a hacer milagros. Señor, enséñanos a resucitar muertos. Enséñanos a multiplicar los peces y los panes. No, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Él les dijo, bien, pues cuando oréis, oraréis así. Y les enseñó y les dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, en esta oración encontramos
que el primer mensaje es que Dios quiere tener una relación íntima con nosotros. Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro es mi Padre, es el Padre mío. Y no solamente el Padre mío, sino el Padre de la cobertura que yo tengo. Si yo soy padre, estoy hablando de que Dios es el Padre, no solamente de mi Padre, sino el Padre de toda mi familia. Siempre oramos con una cobertura espiritual debajo de nosotros. Así que cuando usted está orando, no habla en primera persona y dice Padre mío, sino dice Padre nuestro, porque está hablando también en representación de su familia. Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Y esta relación personal significa que nosotros tenemos que estar seguros de que somos sus hijos. Esto es importante. La gente dice, no, pero es que todos somos hijos de Dios. Esto no es cierto. En el libro de Juan nos habla y nos dice quiénes son los hijos de Dios. Y en el versículo 12 del capítulo 1 nos dice, a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que si una persona no recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador personal y no cree en su nombre, no tiene potestad de ser hecho hijo de Dios. Y posteriormente dice que los verdaderos hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros podremos decirle a Dios Padre cuando nosotros estamos sometidos a su voluntad, cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, creemos en su nombre y somos guiados por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. De tal manera que esto es importante que lo tengamos en cuenta. En la Biblia nos habla en el libro de Juan capítulo 8 versículo 44 que Jesucristo le dijo incluso a los sacerdotes de aquel tiempo que lo estaban cuestionando, les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él es homicida desde el principio y no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Entonces vemos que decirle a Dios Padre significa que nosotros tenemos que tener la certeza de que somos sus hijos y que le estamos orando al Dios de los cielos. Así pues que es importante que entendamos que el Padre nuestro implica una invitación a que aceptemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. El Padre nuestro significa que Dios es un Dios que quiere estar cerca de nosotros, es un Dios que nos cuida. Un Padre cuida, un Padre está cercano, un Padre es consistente, un Padre es capaz, un Padre es protector. Así pues que cuando nosotros estamos diciéndole Padre a Dios, estamos reconociendo que Él nos ama. Estamos reconociendo que Él quiere lo mejor para nosotros. Estamos reconociendo que Él está dispuesto a ayudarnos en lo que nosotros necesitemos. Estamos reconociendo que Él es el Dios de los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos. Es un Padre capaz, es un Padre protector. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos estos principios, porque cuando le enseñamos esta verdad a los niños, a los hijos, que Dios quiere tener una relación personal con ellos y que Él quiere ser como su Padre, indudablemente para los niños va a ser una gran noticia, porque muchas veces son subestimados, son maltratados, incluso por nosotros mismos. Muchas veces en el colegio son lastimados, les hacen bullying, etc. Y de alguna manera hay cierta inseguridad en ellos. Pero cuando saben que Dios es su Padre, cuando saben que Dios le ama y quiere lo mejor para su vida, entonces van a desarrollar un carácter y una personalidad a prueba de fuego. Y yo me gozo en el Señor cuando los niños tienen ese carácter y no les importa mucho el qué dirán, no les importa mucho lo que la gente piense. Simplemente saben que Dios es su Padre, y si a las otras personas no les gusta, pues no hay problema, pero ellos están seguros de tener una identidad como hijos de Dios, y esto les da seguridad. Esto les combate esa inseguridad que en muchos casos los niños tienen, que son apenados, que no se arriesgan a hacer ciertas cosas, etc. Y este tipo de problemas crecen y van siendo manifiestos en la vida adulta también. Y por eso encontramos a muchos amigos que no pueden hablar en público siquiera, porque no tienen la certeza, no tienen la seguridad de hacerlo bien.
les da pena hablarle a ciertas personas, etcétera, porque no tienen una claridad sobre su identidad. Pero cuando sabemos que Dios es nuestro Padre y hemos hecho la oración de entrega y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y sabemos que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, tendremos la certeza de que el Señor vive en nosotros, y eso nos dará una seguridad de que no estamos solos, sino que el Señor está con nosotros. Y ya no vamos a luchar con esa inseguridad, porque vamos a contar con Él, porque Él es nuestro protector, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro Padre. Lastimosamente, en su lugar, la sociedad, el secularismo está enseñando otra cosa a los niños y a los jóvenes y a la sociedad en general. Está enseñando la competitividad, la competencia, la comparación, y entonces siempre estamos midiendo eso, ¿no es cierto? Si yo puedo ser más que el otro, o si no puedo ser más que el otro, entonces soy menos. De tal manera que esto también genera inseguridades. Pero cuando Dios se convierte en nuestro Padre y uno se convierte en su hijo, ese problema se resuelve. Finalmente somos hijos de Dios, y esto es fenomenal. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que la oración del Padre Nuestro implica que nosotros tenemos que honrar el nombre de Dios. Dice: santificado sea tu nombre. Y esto quiere decir que nosotros tenemos que santificar el nombre de Dios. Pero ¿cuál es el nombre de Dios? Realmente algunos dicen que es Jehová, otros dicen que es Yahvé, otros dicen que es Jesús, etc. Pero en la Biblia encontramos algunos nombres de Dios que nos reflejan el carácter de Dios. Así pues que cuando estamos santificando el nombre de Dios, estamos reconociendo el carácter de Dios en cada una de sus áreas. El primer nombre de Dios es Elohim, que significa Dios creador. El segundo es Adonai, que es amo, dueño de todo. Pero acuérdense que Jesucristo también nos enseñó que debíamos decirle a Dios Abba, Padre. Esto quiere decir papito, papacito, ¿verdad? Es otro nombre de Dios. Pero también tenemos que saber que Dios tiene un nombre que es Roj, que significa mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará, dice el Salmo 23. Jehová Shalom significa Dios es mi paz. Jehová Jireh significa Dios es mi proveedor. Jehová Tsukeinu, Dios es mi justicia. Jehová Rafa, Dios es mi sanador. Jehová Sabaoth significa Dios de los ejércitos. Jehová Nishi, Dios es mi estandarte. Jehová Elión, Dios altísimo, supremo. Jehová Shaddai es Dios poderoso, todopoderoso. De tal manera que cuando hablamos de los nombres de Dios, estamos hablando del carácter de Dios. Y entre más conozcamos nombres de Dios, más vamos a conocer el carácter de Dios. Así pues, cuando estamos orando, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, estamos reuniendo todos los atributos de Dios en sus nombres y vamos a estar santificándolos. Amén. Esto significa que nosotros reconocemos que Dios es capaz de satisfacer todas nuestras necesidades más profundas, para que cada uno de nosotros podamos recurrir a Él en cualquier circunstancia en que estemos. Si tenemos con problemas de salud, podemos decir Jehová Rafa, tú eres mi sanador. Si tenemos problemas de provisión, podemos decir que Jehová Jireh, tú eres mi proveedor. Si hay cosas que son imposibles para nosotros y los vemos imposibles, le decimos Jehová, tú eres Shaddai, tú eres todopoderoso. Lo que es imposible para el hombre es posible para ti. De tal manera que los nombres de Dios nos muestran el carácter de Dios y nos ayudan a tener una relación con Dios, principalmente para satisfacer nuestras necesidades. Muy bien, entonces ya vamos con dos verdades importantes. Primero, que Dios quiere tener una relación importante con nosotros, una relación personal. Y segundo, que conocemos el carácter de Dios. Dios se nos da Él mismo para satisfacer nuestras necesidades. Cuando decimos venga tu reino, estamos entendiendo el propósito de Dios con nuestra vida. Cuando decimos venga tu reino, lo estamos diciendo desde hace 2000 años. Y lo repetimos y como que no entendemos qué quiere decir eso.
Pero para que exista un reino, tiene que haber un rey, tiene que haber un lugar y tiene que haber unos súbditos. Y en nuestro caso, el rey es Jesús, nosotros somos sus súbditos y el lugar del reino es nuestro hábitat, nuestro sitio donde nosotros estamos, nuestra familia, nuestra casa, nuestro trabajo. De tal manera que cuando decimos venga a nosotros tu reino, estamos pidiéndole al Señor que nos ayude a establecer su reino aquí en la tierra y que nosotros somos las personas que van a procurar establecer ese reino de Dios en la tierra. Y entonces ahí encontramos que Dios tiene un propósito con nuestra vida. Dios tiene el propósito de que nosotros seamos esa cabeza de playa del reino de Dios que empieza a conquistar más y más y más terreno, más y más almas. Y podemos entonces entender que Dios tiene un propósito para nosotros aquí en la tierra. Por eso dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y quién está aquí en la tierra? Estamos nosotros, que somos los siervos de Dios, que somos los súbditos del Señor. Y por lo tanto, Dios tiene un gran plan para nuestra vida y es que nosotros establezcamos el reino de Dios aquí en la tierra. Y cuando sus hijos conocen esto, y cuando la gente conoce esto, va a entender que nosotros no somos ajenos a los propósitos de Dios, sino que Dios es el que nos escogió a nosotros, dice en la palabra de Dios. Él dice, no es que vosotros me hayan escogido a mí, sino que yo os escogí a vosotros para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces ahí vamos a encontrar un propósito para nuestra vida y que ese propósito es llevar fruto. Ahora, ¿qué es el fruto? El fruto es que nos replicamos en otras personas iguales a nosotros o similares o por lo menos con el mismo carácter. Un fruto de manzana da manzanas de fruto. Un fruto de durazno pues da duraznos de fruto, ¿verdad? Y un fruto de cristiano da cristianos de fruto. Esto quiere decir que nosotros, el Señor nos ha ungido para un propósito y es ganar almas para Cristo. Y de tal manera que no somos indiferentes al plan de Dios para nuestras vidas. Es necesario que nosotros entendamos entonces que Dios tiene un propósito con nuestra vida y que su reino va a ser establecido aquí en la tierra. Y esto resuelve una gran cantidad de incógnitas que tiene la gente, que pueden tener nuestros hijos. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Mi vida tiene sentido? ¿Tiene algún significado? ¿Estoy hecho para simplemente crecer, educar, ganar dinero, tener hijos, morirme? ¿Tiene algún significado mi vida? ¿Tiene un propósito? ¿Cuál es? Y cuando nosotros entendemos que nuestra vida tiene un propósito en Dios, estas preguntas todas quedan resueltas. El cuarto punto significa que Dios puede satisfacer todas nuestras necesidades. Dice, danos hoy el pan de cada día. Y cuando hablamos de darnos el pan de cada día, significa que Dios quiere, a Dios le gusta que nosotros le pidamos cosas. A Él le gusta que nosotros dependamos de Él. Él quiere que seamos como niños, dependiendo de un padre. Papi, quiero esto, ¿verdad? Y por eso nos dice, danos hoy el pan de cada día. Note que no dice danos el pan de este mes o de esta semana o de este año. Él no quiere darnos tanto como para que nosotros nos olvidemos de Él. Él quiere darnos lo que nosotros necesitamos cada día para que así dependamos de Él. Y cuando nosotros aprendamos a depender de Él, Él ya nos va a poder dar con abundancia, porque sabe que no nos vamos a olvidar de Él por causa de la abundancia que nos ha dado. Amén. Entonces es muy importante pedirle a Dios todas las cosas que nosotros necesitamos. A nuestros hijos tenemos que educarlos sabiendo que ellos tienen que primero depender de nosotros, así como nosotros dependemos de Dios. Pero después nuestros hijos van a ser independientes. Pero ahí está el riesgo grande cuando nosotros no les enseñamos a depender de Dios. Es importante que los niños entiendan que deben primero depender de nosotros, después ser independientes, pero para ser independientes tienen que aprender a depender de Dios. O sea que realmente nunca vamos a ser independientes porque el Señor quiere que nosotros dependamos siempre de Él. Y esta verdad es el antídoto contra la preocupación. No tenemos provisión, pero tenemos un gran proveedor que es nuestro Dios. En quinto lugar, tenemos que saber que Dios nos perdona. Él dice, perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y esta parte del Padre Nuestro implica que Dios está dispuesto a perdonarnos.
Muchas veces muchas personas no se acercan a Dios porque piensan que lo han ofendido tanto que Dios nunca los va a perdonar. Y piensan que ellos tienen la misma naturaleza nuestra de rencor, de resentimiento, de venganza. Y Dios no es así. Dios está dispuesto a perdonarnos cada vez que nosotros nos acerquemos a pedirle perdón. De tal manera que Dios siempre nos va a perdonar. Y es muy importante que nuestros hijos y que la gente conozca que el Señor nos perdona. Y que así como Él nos perdona, también nosotros tenemos que perdonar. Porque lamentablemente estamos viviendo en un mundo caído y vamos a ser ofendidos, vamos a ser lastimados. Nuestros hijos van a ser lastimados, van a ser ofendidos. Y por eso es importante enseñarles que deben perdonar. Porque en la medida en que ellos perdonan, con esa misma medida de perdón, Dios también los va a perdonar. Así pues que esta clave es importante. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, o perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Recordemos que no hay justo ni siquiera uno, dice en la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la palabra, están destituidos de la gloria de Dios. Todos entonces llevamos culpa y llevamos vergüenza por causa de nuestro pecado y por causa de las ofensas que hemos cometido hacia las demás personas. Pero el Señor nos da una solución. Él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y esa maldad es esa vergüenza, ese resentimiento, ese dolor que queda en nuestro corazón. Así pues que tenemos que entender que Dios nos perdona y que perdona también a nuestros hijos. Y por lo tanto la culpa, la vergüenza, el sentimiento de pesar que pueda tener ellos por haber ofendido a alguien va a desaparecer porque el Señor Jesucristo llevó nuestras culpas. Así pues que la respuesta de Dios a la vergüenza es el perdón, a la provisión, a la preocupación es la provisión, a la soledad es su persona misma, el carácter de Dios está ahí con nosotros. Es su presencia la que está en todas partes, que nos está acompañando siempre. A nuestra culpa, la respuesta es el perdón, y a nuestro resentimiento es su paz. Amén. Y por eso es muy importante que nosotros le enseñemos a nuestros hijos que Dios los puede perdonar. Pero esto va a ser muy importante hacerlo si es que nosotros también lo estamos modelando y estamos perdonando a las personas, porque no tenemos un juez más fuerte que nuestros propios hijos. Así pues que es importante que nosotros entendamos que en nuestra vida vamos a tener problemas relacionales y que ellos los van a tener también, y que la gente va a tener problemas relacionales. Y esto significa que tenemos que pedir perdón, tenemos que aceptar el perdón, tenemos que ofrecer el perdón también. Y es muy importante empezarlo a hacer. Quizás hay algo por lo cual debas pedirle perdón a alguien, a tus hijos, a tu esposa, a tus amigos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo. Hazlo y pídeles perdón. Ellos van a darse cuenta que realmente tú no estás montado en el orgullo de la soberbia y de la arrogancia, sino que te humillas y vas a pedir perdón, porque en la medida en que lo haces, el Señor también va a honrarte. Dice la palabra de Dios que el que se humilla será exaltado, mas el que se exalta será humillado. Luego dice, no nos dejes caer en tentación. Y esto es algo que nosotros tenemos que pedirle al Señor, que no nos deje caer en tentación. Pero el Señor no pone la tentación. Tenemos que saber que la tentación la pone Satanás. Y Él nos está tentando siempre con los deseos de los ojos, con la vanagloria de la vida, con todo lo que está sucediendo en el mundo y en la carne. Y por esa razón tenemos que nosotros estar alerta. Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida son realmente las razones de las tentaciones que se nos presentan cada día. Dice la palabra de Dios que no amemos las cosas del mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así pues que tenemos que desligarnos de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne y de la vanagloria de la vida. Y esta es la forma en que Satanás ataca. Por eso lo que podemos decir de Satanás es que es absolutamente predecible. Él siempre va a atacarnos con esas tres tentaciones, y así atacó a Adán y a Eva, atacó a Moisés, a Abraham, a José, a Gedeón, a Isaías, a Jeremías, a David, a Saúl y a Jesús incluso. Esas mismas tres tentaciones las usa con todos nosotros. Estas tres tentaciones tienen que ver con la pasión,
con la posesión y con la posición. Significa el hedonismo. La gente está en este mundo, en este tiempo, en donde el secularismo es desbordante y hemos desconocido a Dios. Simplemente si te sientes bien, hazlo. Y es la recomendación que dan, ¿no? Si te gusta, hazlo, simplemente. La codicia, hombre, si puedo tenerlo, lo voy a conseguir, como sea. Así me sobrepasen las tarjetas de crédito. Y el secularismo es la posición, ¿no? Dios no me importa, lo que yo pienso es lo que me interesa y voy a tratar de conseguirlo como sea. Y esas son las tres tentaciones que tienen que ver con nuestra vida, y es las tres tentaciones que usa Satanás: el hedonismo, la codicia y el laicismo o secularismo, que es no tener en cuenta a Dios. De tal manera que esto trae como consecuencia idolatría, autoidolatría. En la palabra de Dios dice que no hay tentación que no sea humana, pero que juntamente con la tentación Dios nos da la salida para que podamos soportar. Así pues que tenemos que enseñarle a nuestros hijos y a nuestros amigos y a la gente que le estamos compartiendo de la palabra de Dios, que cada vez que viene una tentación, la tentación primero que todo no es pecado. El problema es qué es lo que tú haces con la tentación. Pero que cada vez que viene una tentación tenemos que enseñarle que Dios da también juntamente con la tentación la salida para que podamos resistir. Eso es lo que dice la palabra de Dios, para que podamos soportar. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así pues que tenemos siempre la opción de poder tomar una decisión en Dios con relación a la tentación. Y como les dije, la tentación no es un pecado. La atracción no es un pecado. A veces pensamos que el hecho de que nos atraiga una mujer, un hombre, es pecado. No, no es pecado. Lo importante es qué es lo que tú haces con esa atracción, qué es lo que haces con esa tentación. Eso es lo importante. Tienes que tener en cuenta que si Satanás te da una idea, es una tentación. Pero si Dios te da una idea, es una inspiración. Pero si tú tienes una idea, consúltala con Dios a ver si está bien, ¿ok? No te expongas a situaciones tentadoras. Si tú eres una persona que has estado consumiendo alcohol y quieres dejar de consumir alcohol, no te vayas al bar a comer pasabocas, a comer maní. O sea, no tiene sentido que nos expongamos a la tentación. Dios nos protege del mal. Dice: no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. O sea que tenemos que pedirle al Señor, eso sí, que nos libre del mal, porque el mal, dice en la palabra de Dios, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y busca cómo hacernos daño. Y hoy estamos viviendo una pandemia a nivel mundial y esto es un mal terrible, de tal manera que tenemos que pedirle al Señor que nos libre del mal. Esto es algo que es válido, tenemos que orarle al Señor que nos proteja, que nos guarde, porque la situación es tremenda. La pandemia que se está desarrollando es algo impresionante. Ya hay más de 1 millón de contagiados a nivel mundial, ya hay más de 60,000 muertos en el mundo y todavía esto va para largo. De tal manera que tenemos que entender que Dios es nuestro protector también, y si Él puede librarnos del mal, tenemos que poner nuestra confianza en Él, que lo va a hacer, pero tenemos que ser precavidos, tenemos que guardarnos, cumplir con las recomendaciones que nos da el gobierno, y tenemos que poner nuestra confianza en Él y basar nuestras decisiones en Dios, sabiendo que Dios es todopoderoso para hacerlo. Por eso la última parte del Padre Nuestro, que no es muy popular, dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí estamos reconociendo el poder de Dios sobre nuestras vidas, ahí estamos reconociendo que Dios es todopoderoso, ahí estamos reconociendo que realmente Dios sí puede guardarnos, sí puede protegernos, sí puede proveernos, sí puede librarnos del mal, sí puede darnos la provisión que nosotros necesitamos, sí puede cumplir el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Así pues que cuando reconocemos que de Él es el reino, el poder y la gloria, estamos sometidos a su reino. Así pues que, hermanos, tenemos que entender que Dios tiene el control, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La oración del Padre Nuestro es nuestra póliza de seguro. Enumera todas las cosas que podemos esperar de Dios al pasar por la culpa, el resentimiento, la preocupación, el miedo, la ansiedad, la soledad, la inseguridad, la necesidad, el temor.
Todas esas cosas están resueltas con el Padre nuestro. Dios dice: te doy mi presencia, Padre nuestro que estás en los cielos. Te doy mi carácter, santificado sea tu nombre. Acordemos de los nombres de Dios. Te daré mi plan y mi propósito. Venga a nosotros tu reino. Ahí tenemos un propósito en Dios. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Te daré mi provisión. Danos hoy el pan de cada día. Te daré mi perdón. Perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Te daré mi poder. No nos dejes caer en tentación. Él nos da el poder para poder salir de la tentación. Nos libra del mal. Dice que nos libra del mal. Él tiene la capacidad para librarnos del mal, pero tenemos que pedírselo. Y el Señor nos va a dar la paz y la certeza de que Él puede hacerlo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lamentaciones 3:24 dice: el Señor es todo lo que tengo, Él es mi porción, en Él esperaré. Pero tenemos que moldear nuestra relación con Dios. No podemos enseñarle a nuestros padres o a nuestros amigos Padre nuestro hasta que nosotros no hayamos vuelto a nacer y formar parte de la familia de Dios. No podemos decirle santificado sea tu nombre a menos que Cristo tenga la prioridad en nuestra vida. No podemos decirles venga tu reino y hágase tu voluntad a menos que estemos comprometidos en hacer la voluntad de Dios. No podemos decir danos hoy nuestro pan de cada día hasta que no estemos dispuestos a compartirlo con alguien que no tiene. No podemos decir perdona nuestras deudas si es que nosotros no hemos perdonado a nuestros deudores y si tenemos todavía resentimientos con alguien. No podemos decir no nos dejes caer en la tentación si nosotros intencionalmente estamos coqueteando con alguna tentación en la oficina o en cualquier lugar. No podemos decir líbranos del mal hasta que no tengamos el deseo de cambiar con integridad y pureza. No podemos decir tuyo es el reino hasta que Dios sea la máxima prioridad en nuestra vida. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te agradezco, Señor, porque tienes una relación íntima con nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios del cielo, porque tú quieres, Señor, que nosotros estemos siempre dependiendo de ti, Señor. Perdónanos, Señor, por haber deshonrado tu nombre y usarlo como material de relleno en nuestras conversaciones, diciendo, oh Dios, tu nombre merece honor, Padre Santo. Perdónanos, Señor, si no lo hemos honrado adecuadamente, Dios. Gracias porque tu propósito para mí es parte de un plan mucho más grande, Padre Santo. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Gracias, Señor, porque has prometido satisfacer todas nuestras necesidades. Danos hoy nuestro pan de cada día. Gracias, Señor, porque me perdonas y me enseñas a perdonar a los demás como tú me has perdonado. Gracias, Señor, porque no solo me dices que haga lo correcto, tú me ayudas a hacer lo correcto, porque tú me libras de la tentación, me das el camino para poder resistir, me das la salida para poder huir de ella, Señor. Gracias, Señor, porque has prometido protegerme a mí y a mi familia del mal, Señor. Líbranos, Padre Celestial, del mal. Líbranos, Señor, de este coronavirus, Padre Santo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Recuerden que ninguna plaga tocará nuestra morada y que el Señor puede que permita la pestilencia cerca de nosotros, pero no llegará a nosotros. Dice la palabra de Dios que ninguna peste llegará a nuestra casa. Así lo declaramos y así lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos veremos a las 8 en nuestro devocional. Corren todas tus montañas detrás de mí, Señor. Corren todas tus montañas.
o en Facebook Alianza con Dios, Iglesia Cristiana.